puede ser producida por una toxina Clostridium botulinum que se conserva, que se está conservada en la sangre, en la carne de los vegetales. Y la intoxicación etílica aguda, el alcohol pasa por tubo digestivo hasta el estómago y se absorbe el 20% de alcohol. ¿Ya? La siguiente. Esto para hacerle el comentario de una intoxicación etílica, la dosis tóxica es de 20 miligramos por decilitro, control motor fino y estado de humor, 50 a 100 miligramos por decilitro, deterioro de la fase cognitiva, 150 miligramos por decilitro el paciente está con disartria, deterioro mental, más de 300 miligramos por mililitro y el paciente ya está en coma alcohólico, y 400 a 900 hay una depresión ya respiratoria, ¿no? Entonces, el tratamiento es la exploración física, ¿no? Tratar al paciente en cuanto a su sintomatología, si convulsiona, darle anticonvulsivantes, administrar glucosa en pacientes con alteraciones mentales, evitar la hipotermia y las intoxicaciones crónicas, realizarle hemodiálisis, ¿no? Para la eliminación del etanol. La siguiente. Otro tóxico importante también es el cloro, el gas de color amarillento, verdoso, o que tiene un olor pesado al aire. Es un agente oxidante que puede producir rápidamente y hay una destrucción de los tejidos. Y su manifestación va a ser irritación y edema pulmonar. El tratamiento, no hay tratamiento específico para los gases, ¿no? Generalmente son aldehídos que se utilizan como desinfectantes y fumigantes que ocasionan esta, esta, ese tóxico. Siguiente. Otros gases no irritantes tenemos el cianuro, el monóxido de carbono. Esto van a dar un efecto tóxico sistémico, son agentes químicos que van a producir una hipoxia tisular. El cianuro en estado gaseoso, como el ácido cianhídrico, los derivados halógenos, va a causar acidosis respiratoria, una hipoxia, ¿no? Y estimulante en el centro respiratorio que va a producir taquimia, hiperventilación. Se cuantifica el cianuro en sangre, en orina y en contenido gástrico. El tratamiento son realmente medidas de soporte ventilatoria, hemodinámica y la corrección generalmente de la acidosis y emplear los antídotos, ¿no? Siguiente. En cuanto a los plaguicidas o pesticidas, la vía de absorción es por inhalación, por ingesta accidental de repente. Los efectos agudos van a ser según la dosis y la vía de ingreso del organismo y el tipo de tóxico va a depender de la edad del paciente. Los efectos crónicos en los pacientes que tienen intoxicación por plaguicidas va a ser la esterilidad, la carcinogénesis, el efecto mutágeno. Tenemos órganos fosforados, carbamatos, ácido bórico, fluoruro, clorados. El tratamiento generalmente en estos pacientes es la atropina, que va a antagonizar los efectos de la acetilcolina y ¿no? Es lo que produce la dosis mayor en 12 años es de 0.05 a 1 miligramo por kilogramo cada 15 minutos. Y la siguiente, en cuanto a los órganos clorados, la dosis tóxica es de 3 a 3.5 gramos. El anticonvulsivante generalmente que se utiliza es el diazepam y hay una recincoletiramina, la dosis de 240 miligramos por kilogramo día dividido en 3 dosis cada 8 horas. Aquí tenemos en cuanto a los órganos clorados, el ácido bórico que se usa para matar cucarachas, que es un tóxico también, ¿no? Importante, y su intoxicación va a producir una gastroenterocolitis tóxica, envenenamiento severo, una acidosis metabólica, una insuficiencia renal, ¿no? La siguiente. En cuanto a las intoxicaciones por analgésicos antiinflamatorios, esto lo van a hacer en otras clases probablemente. La dosis tóxica es de 150 miligramos por kilogramo, el riesgo de hepatotoxicidad es 90%, se elimina por metabolismo hepático y su antídoto va a ser la N-acetilcisteína, va a disminuir la formación y aumenta la sulfatación no tóxica,
Los factores que aumentan el riesgo de hepatotoxicidad es el tratamiento de la carbamazepina, el alcoholismo crónico, la desnutrición, ¿no? Pacientes con HIV de repente. Siguiente, esto es algo nada más sucinto porque van a hacer intoxicación por paracetamol ustedes. La toxicidad del paracetamol va a ser prelesional en las 24 horas, va a causar malestar, letargia, sintomáticos, y el inicio del daño hepático va a ser en las 24 horas siguientes, donde el paciente va a tener náuseas, vómitos, dolor en epigastrio, hipocondrio derecho, oliguria, y ya el daño máximo hepático va a ser en los 3 días después de la ingesta, donde va a haber falla hepática, encefalopatía, coma, coagulopatía. Las intoxicaciones generalmente son intoxicaciones accidentales que se producen en forma fortuita y a veces son numerosas. Es posible prevenirlas mediante una educación sanitaria que aquí de repente no tenemos, ¿no? Por 90% de intoxicaciones infantiles son accidentes y el 85% son en niños de 2 a 4 años, ¿no? Y alimenticios, consumo de productos contaminados, la picadura de animales también, la absorción accidental por gases o drogas medicamentosas, la drogadicción por sobredosis, eh, en profesionales, por ejemplo, en accidentes de trabajo, enfermedades profesionales también, y no accidentales, los pacientes que consumen drogas ilegales, pues, ¿no? Siguiente. ¿Y qué factores nos van a hacer que sea un problema de salud? El aumento progresivo de la esperanza de vida de la población que hace que vivamos tomando pastillas nada más. La facilidad de acceso a los medicamentos. Tenemos bastante facilidad de acceso a los medicamentos, facilidad de su almacenaje en los domicilios, las farmacias o vas al médico y te receta las medicinas y las acumulas en la casa, entonces hay en la casa un medicamento como para poder de repente un día drogarte, ¿no? O tomar en dosis tóxica. Acopio de medicinas en los domicilios, por ese motivo justamente, la aparición de medicamentos genéricos que son baratos, se puede decir, y entonces uno lo compra y está en la casa, ¿no? Eh, Eso hace que haya uso de medicinas como medio para la autólisis de los pacientes. Y esto ya hemos repetido, es un interrogatorio completo que se le va a hacer al paciente, de qué sustancia tomó, qué tóxico, cómo fue la vía de administración, dónde están los envases que lo ha ingerido, cuánta dosis comió, cuánto va a definir la gravedad del inicio de la terapia, nos va a decir en cuánta dosis tomó. A veces no sabemos cuánta dosis ha ingerido el paciente. Y lógicamente la sintomatología que narra el acompañante a veces no es la verdadera, ¿no? Siguiente. La historia, como ya habíamos repetido, la historia general clínica del intoxicado es importante, evaluar el estado general, la respuesta a los estímulos de alteración respiratoria, evitar cualquier importante el paciente, que la persona con que acompaña al paciente intoxicado para que nos brinde información, ¿no? La anamnesis es importante, el nombre del tóxico, el tiempo de exposición, como ya habíamos repetido, qué sintomatología está presentando, luego qué enfermedades tiene el paciente, destacar si nosotros tenemos una información fiable o no. Debe sospecharse del diagnóstico diferencial del paciente. Siempre hay que pensar en un diagnóstico diferencial, no pasarnos al cuadro clínico que en ese momento de repente tiene. Y tenemos que tener cuidado en pacientes psiquiátricos con síntomas no relacionados a su enfermedad, ¿no? Y que no nos relacione a la enfermedad o al tóxico que de repente uno está pensando que ingirió. Y vamos a tener más problemas en pacientes en coma de etiología no esclarecida, porque el paciente en coma está en coma, aparte de eso presenta arritmias cardíacas, entonces eso hace de que este, deforme el cuadro y no podemos ver qué tóxico consumió. Siguiente. La sospecha de que alguien está intoxicado es cómo, sabiendo qué tipo de tóxico consumió, qué vía de penetración tiene, qué tiempo toma el medicamento, eso ya habíamos repetido.
revisar el lugar donde le ha sucedido y evitar los riesgos, alejar al lesionado de la fuente de envenenamiento, especialmente si es un tóxico o gas, evaluar el estado de conciencia, verificar si el paciente respira, pero ya eso ya habíamos los parámetros que teníamos, y si el paciente está consciente, que se le preguntas para tener la información, ¿no? del mismo, del propio paciente, aflojar la ropa si está ajustada, si el lesionado presenta una quemadura en labios, aplicar eh, medicación para eso. Si presenta vómito, recoger la muestra, ¿no? Colocar en una posición lateral para que el paciente esté seguro, ¿no? Que no se vaya a aspirar. Trasladar al intoxicado lo más pronto a un centro asistencial y si la víctima está en paro cardiorrespiratorio, aplicar la secuencia de paro cardiorrespiratorio, ¿no? Siguiente. El manejo del paciente intoxicado. Ante la llegada de un paciente intoxicado ya se presenta la figura en forma de pirámide, que la tenemos de tener en cuenta y presente siempre, ¿no? El ABC del manejo es lo primero. El ABC del manejo del paciente, el soporte que se le da. Vamos a, como segunda opción, la disminución de la absorción del tóxico. Como tercera opción, aumentar la eliminación del tóxico. Y luego usar antídotos, ¿no? Siguiente. Eso ya para repetir, se estabiliza el paciente mediante el control, la vía aérea, la respiración, la circulación, el estado neurológico, evitar la prolongación del tóxico. Siguiente, disminución de la absorción, se procederá y dependerá del cual haya sido la exposición. Despojarse de la ropa, ya habíamos dicho que hay una, ¿no? En la exposición hay que ver si es dérmica, despojarse de la ropa contaminada, lavar con abundante agua, ocular, lavar los ojos con suelos fisiológicos, realizar durante 15 a 20 minutos y derivar al oftalmólogo y gastrointestinal lavado gástrico. Sí, siguiente. Esto ya estamos ya repitiendo lo que ya habíamos hablado, excepto que hay efectos adversos como la perforación del tracto gastrointestinal en pacientes que hacen lavado gástrico, un desbalance hidroelectrolítico, un laringoespasmo, una aspiración, una neumonitis, ¿no? Y bueno, tiene sus limitaciones, todo procedimiento tiene sus limitaciones, pero hay que tener cuidado de hacerlas, ¿no? Bien, siguiente. Eso es por vía sanguínea, ocular, inoculación, picadura de animales, de insectos que van a reaccionar como un producto tóxico, inyección de medicamentos de sobredosis. Y ocular, irrigar, como ya habíamos dicho, el ojo durante 15 minutos con agua, con agua destilada y abrir los párpados bien con abundante, un chorro, ¿no? Si es que no tuviera el oftalmólogo, hacer eso hasta que podamos recibir la ayuda necesaria. Siguiente. Esto para hacer la señal de intoxicación. Si el paciente ingresa a la emergencia y ya vemos que hay un cambio de estado de conciencia, una salivación excesiva, dificultad para respirar, confusión y nerviosismo, vómitos, diarreas, quemaduras, pupilas dilatadas, contraídas, dolor abdominal, trastorno de la visión, confusión mental, coma, eso nos va a dar la indicación de que este paciente está intoxicado. Entonces lo que tenemos que saber, averiguar qué consumió, ¿no? Siga, la siguiente. La atención inicial ya habíamos dicho, ya esto ya hemos repetido, ¿no? La siguiente. Esto para ver por vías respiratorias, generalmente los plaguicidas, los insecticidas, los humos, los vapores químicos, generalmente pacientes que trabajan en la agricultura, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el cloro, productos domésticos, pegamentos, pinturas, ¿no? Siguiente. Esto ya habíamos repetido. La siguiente. Hay una clasificación de tóxicos también en pacientes que son tóxicos minerales como el fósforo, el carbón, el cianuro, el plomo, plaguicidas, insecticidas derivados del petróleo, vegetales, plantas venenosas, hongos, semillas, animales, picaduras, mordeduras, ¿no? Productos lácteos que también causan, tienen productos tóxicos o alimentos descompuestos.
La siguiente. Esto ya habíamos repetido, los signos y síntomas de una por vía digestiva, la quemadura alrededor de la boca, el olor inusual por el aliento y la ropa, la respiración anormal, pulso alterado, la sudoración, pupilas dilatadas, formación excesiva de saliva. Todo eso nos va a indicar diarreas, convulsiones, estado de conciencia alterado, nos va a indicar que un paciente está intoxicado. Siempre por vía digestiva, la puerta de entrada importante va a ser ¿no? la vía digestiva. Va a tener una rapidez de absorción, depende de la funcionalidad y del contenido del estómago. El consumo es alimentos en descomposición, sustancias cáusticas, medicamentos o drogas, sustancias corrosivas, metales pesados. El tratamiento va a ser lavado gástrico cuando es menor de 1 hora. La siguiente. La siguiente. Eso ya habíamos dicho, el contacto de sustancias como plaguicidas, insecticidas, signos y síntomas como irritación, eritema de la piel, aumento de temperatura. Esto ya hemos tratado de repetir para que ustedes se graben, ¿no? Siguiente. Eso ya habíamos hablado sobre la anamnesis del paciente, que es importante, la exploración de las funciones vitales cuando el paciente recién ingresa. eh, ver si el paciente está con somnolencia, nubilación o coma, y el paciente está intoxicado, con agitación, delirio, ansiedad, alucinaciones, presenta convulsiones generalizadas ¿no? Y está consciente o no está consciente, es importante saberlo. ¿Cómo vamos a tratar de ver si se hace un aumento de la eliminación? Puede ser realizando una alcalinización en la orina, realiza con bicarbonato de sodio para llevar un pH de la orina de un pH mayor de 7,5 a 8. ¿Ya? Se administra generalmente un bolo de bicarbonato de 1 o 2 mil equivalentes por kilogramo y luego en infusión 150 mil equivalentes en 1 litro de solución de destroza. Otro aspecto de la eliminación es la hemodiálisis. Se recomienda a pacientes intoxicados por alcohólicos, barbitúricos, que también hacemos hemodiálisis en estos pacientes o a corregir la acidosis metabólica que tienen. La siguiente. La vía pulmonar considerada muy agresiva, si es rápida y de una distribución tisular, los pacientes van a provocar y generalmente con inhalación de vapores tóxicos. ¿Y cuáles van a ser los síntomas? Síntomas, respiración superficial rápida, pulso aumentado, fosas nasales congestionadas y aumento de la tos. Y para este paciente podemos confirmar las imágenes, no siempre es una neumonitis química tóxica de gases, ingesta de disolventes, edema pulmonar, diarrogénico. La radiografía del abdomen también es importante para confirmar si hay una perforación abdominal, un hilio paralítico, un infarto mesentérico por cocaína, por ejemplo. Y bueno, de primera intención, dar el tratamiento de oxigenoterapia de alto flujo con medicación broncodilatadora, ¿no? Hasta saber la causa subyacente. Siguiente. Esto ya habíamos hablado. La siguiente. Esos son los exámenes que se van a sugerir para completar el diagnóstico: electrocardiograma, gases en sangre, perfil hepático, perfil lipídico, perfil bioquímico, función renal y test de drogas en la orina. Siguiente. El carbón activado es un carbón micronizado que actúa como antidiarreico y absorbente intestinal. La dosis es de 1 a 2 gramos por kilogramo, 50 gramos en adultos cada 4 horas por 24 horas y en niños 1 gramo de carbón activado por kilogramo. Está generalmente indicado en intoxicaciones agudas por eliminación de medicamentos, carbamazepina, digoxina, fenobarbital, y no es efectivo por ejemplo, en pacientes que tienen intoxicación por alcoholes o por órganos fosforados. ¿Y cuáles van a ser los efectos adversos desde el carbón activado? Náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, cefalea, mareos, y está indicado en pacientes que han sido intoxicados por corrosivos y cáusticos.
Las indicaciones del carbón activado en absolutas son en carbamazepina, fenobarbital, quinidina y teofilina, y las relativas en pacientes que han ingerido aminitriptilina, digoxina, fenitoína, piroxicam y nadador. Siguiente. Acá es casi lo mismo. El objetivo, ya sabemos que el carbón activado es favorecer la absorción de sustancias, ¿no? De las sustancias que han sido tóxicas, cuando un requisito es proteger la vía aérea, entonces de 1 gramo por kilogramo de peso, cuando realizar hasta 1 hora post-exposición del tóxico. Y la contraindicaciones va a ser la vía aérea comprometida. Si es un paciente que tiene vía aérea comprometida, no le vamos a dar ¿no? el carbón activado. Efectos adversos va a ser la aspiración, la neumonitis química, vómitos. Siguiente. En consideraciones en pacientes específicamente pediátricos y embarazadas hay que tener en cuenta, en pacientes geriátricos. En el paciente pediátrico va a aumentar el aumento del agua corporal, disminución aumento del volumen de distribución. En gente embarazada basarse en el principio de mejorar la supervivencia fetal, aumentar la frecuencia respiratoria, va a retardar el vaciamiento gástrico y la absorción va a ser retardada, pero más efectiva. Y evaluar la eliminación con la descontaminación digestiva, precaución por la seguridad, ¿no? Y la posibilidad de una teratogenicidad para el bebé. En los geriátricos la absorción va a estar retardada. Entonces, eso hay que tener en cuenta, la eliminación va a estar afectada por ese motivo, porque va a retardarse. Y si el paciente tiene lesiones, enfermedades hepáticas, va a ser peor, ¿no? Siguiente, siguiente. En cuanto a las intoxicaciones por humo, es un síndrome en el que intervienen diversos factores, ¿no? Va a haber una hipoxia tisular, va a disminuir la fracción del oxígeno en la sangre, va a haber una intoxicación directa por inhalación de gases, compromiso de la vía respiratoria, lesiones térmicas de la vía aérea, lesiones pulmonares también. Y el manejo se basa en estabilizar al paciente, ¿no? De estos factores. Asegurar la vía aérea, que es lo más importante, y el estado hemodinámico y el tratamiento del broncoespasmo. Y el laringoespasmo que los pacientes generalmente por intoxicación por humo hacen. Y el manejo de repente las quemaduras o el traumatismos que tenga adyacente al paciente. En cuanto a los antídotos, es una sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar el efecto del veneno o del agente tóxico. El tiempo que transcurre entre el contacto con el tóxico y la administración del antídoto condiciona la supervivencia del paciente. La indicación para el uso de antídotos se hará de acuerdo a la posibilidad de la especificación del tóxico, ¿no? La adrenalina generalmente está indicado en el shot anafiláctico, en picadura de insectos. Y la dosis en adulto es de 0,5 miligramos subcutánea, intramuscular o endovenosa y se repite cada 5 a 15 minutos. La dosis pediátrica en el recién nacido es de 0,01 a 0,03 miligramos por kilogramo. En lactante 0,01 miligramos por kilogramo, subcutánea 0,01 miligramos por kilogramo endovenoso. Y la infusión endovenosa continua es de 0,1 microgramo por kilogramo por minuto. Siguiente. Aquí tenemos los antídotos, el tóxico y el antídoto. El paracetamol el antídoto a la cisticerina. Los órganos perforados, la atropina, la paridoxina. Los carbamatos, la atropina. Cumarínico, la vitamina K. Metanol, el etanol. La benzodiazepinas, el rumacelilo. Opiáceos, la loxona. Mercurio, arsénico, la limecarprol. Y el mercurio de plomo, la penicilamina. Siguiente. La atropina indicada en intoxicaciones por insecticida por órganos fosforados, carbamatos. La dosis en adultos es 1 miligramo endovenoso repetido por 2 miligramos por cada kilogramo cada 5 a 10 minutos. La dosis pediátrica de 0,02 a 0,05 miligramos por kilogramo cada 5 a 10 minutos y luego repetir en las 4 horas hasta las 24 horas. Traqueal, diluir 1 o 2 miligramos de suero fisiológico.
En los corticoides, dosis adulto y pediátrico, metilprednisolona 1 a 2 miligramos. Y para tratar el shock anafiláctico, el edema glótico, ¿no? El diazepam indicado como anticonvulsivante en dosis en adultos de 10 a 20 miligramos, en dosis pediátrica de 0,05 a 0,3 miligramos por kilogramo, endovenoso, en 2 o 3 minutos, repetir cada 20 minutos, por vía rectal 0,5 miligramos por kilogramo, luego 0,125 por kilogramo a los 10 minutos. Siguiente. La fenitoína es un fármaco de segunda elección para tratar el estado convulsivo, ¿no? El flumacenilo se trata de un antídoto de acción competitiva a nivel receptor, capaz de revertir el coma benzodiazepínico y reneutralizar total o parcial el efecto sedante de las benzodiazepinas. Y la dosis en adultos de 0,3 miligramos endovenoso, no sobrepasar la dosis de 2 miligramos, y en niños la dosis de 0,01 miligramos por kilogramo hasta 0,02 miligramos. Siguiente. Siguiente. La N-acetilicysteína, el flumicil, es el antídoto específico de la intoxicación por paracetamol, ya lo habíamos dicho. La naloxona, antídoto de acción competitiva a nivel de receptores opiáceos, y revierte el paro respiratorio y el coma inducido por heroína y la codeína. En dosis adultos desde 0,4 a 2 miligramos endovenoso y en niños de 0,01 miligramos por kilogramo endovenoso. La siguiente. Bueno, el oxígeno es el uso habitual en específico de intoxicaciones que están por hipoxemia, ¿no? Eh, Actúa como un antídoto de la intoxicación por monóxido de carbono. Y lo que sí, la oxigenoterapia debe ser aplicada precozmente. Siguiente. El antídoto metanol, medidas generales, lavado gástrico, el antídoto alcohol etílico, 96 grados de etanol absoluto, la dosis de carga de 1 a 2 miligramos por kilogramo por hora, diluido en 250 de glucosa al 5%. Dosis de mantenimiento de 0,15 miligramos por hora, diluido en 100 mililitros de glucosa. Y la dosis de carga de 2,85 miligramos por kilogramo diluido en la mitad de agua. Y la dosis de mantenimiento de 0,36 miligramos por kilogramo diluido en la mitad de agua también. Ya esto lo van a repetir cuando hagan intoxicación. Esto es para recordar los tamaños pupilares de las intoxicaciones. Siguiente. Igual, acá ya habíamos hablado sobre esto. Siguiente. Mm. En cuanto al análisis tóxico de utilidad básica, es ubicar al paciente en la causal del tóxico, indicar el tratamiento antitóxico específico, la inspección de orina, el alcohol, la concentración de alcohol, este, la radiología toxicológica, el tórax, la radiología de tórax es importante para ver si no hay una neumonía tóxica por inhalación, el abdomen para ver la perforación por cáusticos o infarto mesentérico, y el encaje generalmente va a tener un ensanchamiento del QRS, intoxicación por antidepresivos. La siguiente, esto ya habíamos hablado, ya habíamos hablado también sobre esto. Siguiente. Esto van a hacer una clase de intoxicación por AINES, así que la van a repetir. Y no les quiero aburrir ya más con esto, porque esto van a ser repetido por las clases siguientes. Mm, la intoxicación por acetaminofén, evaluar los niveles séricos. Eh, Acá lo estamos haciendo los antídotos, igual, intoxicación por acetaminofén. La siguiente, acá también se está repitiendo los antídotos.
Es un cuadrito que los puse para que lo tengan en cuenta. Siguiente. Igual acá, esta hay que tener en cuenta el tiempo de aparición de los síntomas, ¿no? Es un protocolo de actuación del paciente de origen desconocido. Si el paciente, colocar, si el paciente no sabemos que tiene una intoxicación por algún tóxico, colocar la vía endovenosa, la mascarilla de oxígeno antes de infundir un suero salino al 109%, extraer la muestra de sangre, solicitar la analítica, administrar glucosa, si es que el paciente está, tomar un hemoglucotest primero, ¿no? Ver si el paciente tratar de averiguar si el paciente ha ingerido. De repente a veces colocamos fluoxetina pensando que el paciente va a despertar y a veces despierta, ¿no? Y no sabemos qué pasó. Ha sucedido a veces que hemos hecho en la emergencia eso, pero estamos tratando de ver por qué, cómo fue la intoxicación, ¿no? La siguiente, eso ya habíamos repetido, la plasmaféresis que a veces tenemos los pacientes, la depuración renal que hacemos con la hemodiálisis, la plasmaféresis, la hipoperfusión y la sanguinotransfusión. Siguiente. La Vega tiene 2 minutos. Sí. Sí, sí, por eso estoy corriendo. Ya, esos son los que ya habíamos tratado. Ujú. Siguiente. Eso también ya lo habíamos dicho. Ujú. Esto es para ver los errores de tratamiento de intoxicaciones agudas que a veces tenemos. La leche no es un antídoto universal por su contenido de grasa, la furosemida tampoco. No logra la aceleración de eliminar el alcohol. El pan tostado tampoco, lo que generalmente la gente usa, ¿no? Lo colocar bicarbonato de sodio, que tampoco no es un error hacer el lavado gástrico con esta sustancia. Siguiente. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Gracias, doctora Vega. Eh, Chicos, un momentito, por favor. Estamos coordinando con la doctora Camargo. Ujú. Julito, nos vemos. Gracias. Gracias, doctora Vega, gracias. Mucho. Doctora Camargo, ya le di pase para compartir? Sí, doctor. Un momento, por favor. A ver, si no me avisa. Ujú.
Aló, doctor. Sí, ¿puedes Ok, compartirlo? no sé si lo logran ver porque yo veo acá que ya estoy compartiendo. A ver un ratito. Chicos, ¿logran ver la...? Se ve la pantalla, doctor. Sí Solo se se ve ve, el explorador. ¿Se ve? se ve la diapositiva de No, la sí, autora. La verdad doctor. que yo he perdido. No, solo No, se ve doctor. los documentos nada más. No se Se ve la ve la diapositiva. pantalla nomás. No, no hay ninguna diapo. A ver, un momento, por favor. A ver, Ahora, no sé qué No, ha pasado no, con la mía. A ver un ratito. No, no se ve. Ahí está Rocío, sí se ve. Ahora sí. Sí se ve Rocío. Ponlo en modo presentación. Ok. Adelante, doctora Camargo. ok. ¿Se logra ver, doctor? ¿Sí? Sí, sí se logra ver. Si lo puedes poner en modo presentación, Sí, ¿ya? sí, Sí claro. se logra ver. Ok. Bueno, chicos, yo soy la doctora Rocío Camargo. El día de hoy le voy a hacer un tema sumamente importante, bastante común en los ingresos de emergencia y vamos a tratarlo de hacer corto, rápido y sobre todo que ustedes lo puedan entender, ¿ok? Bueno, primero ustedes tienen que saber de que el paracetamol es un medicamento muy conocido, es muy barato y está al alcance de casi todos, de casi toda la población, ¿ok? Eso es importante que ustedes conozcan. Es un medicamento que se utiliza para varias cosas, para manejar el dolor, para manejar la fiebre. Es un medicamento que tiene muy pocas contraindicaciones. Se pueden usar desde niños, desde un mes de edad, incluso mujeres embarazadas también podrían usarlo. Por eso es de que la intoxicación por paracetamol es una de las intoxicaciones más comunes que se pueden producir o que se pueden dar o que se pueden presentar en emergencia. ¿Ok? Bueno, el paracetamol, como ustedes saben, es un medicamento que puede ir combinado con un montón de cosas, con un montón, puede ir combinado con opioides, pueden combinar con el tramal, con antihistamínicos, con descongestivos, es un medicamento muy, muy popular. Eh, ahora, quiero que se les quede bien claro que cuando nosotros tenemos una intoxicación por paracetamol, lo que va a estar comprometido principalmente va a ser la insuficiencia o va a ser el hígado. Se va a producir una insuficiencia hepática. Produce una insuficiencia hepática fulminante y la mortalidad, si es que nosotros no damos tratamiento, es del 5%. ¿Ok? Ojo, también está involucrado el riñón, pero en poco porcentaje. Por lo tanto, si ustedes hablan de intoxicación por paracetamol, lo que van a encontrar es de que va a estar comprometido el hígado. Va a haber una hepatopatía muy grave, muy fulminante, que tiene un 5% de mortalidad. Ok, vamos a hablar rápidamente de esto porque al final no va a ser una pregunta de examen, pero sí quiero que tengan en claro de que el paracetamol no es un AINE, es un paraminofenol que hasta el momento muchos libros no han descrito cuál es el mecanismo de acción, pero hay algunos libros que mencionan, ¿no? De que inhibe la COX-2 dentro del sistema nervioso central, actúa como un antipirético produciendo o inhibe la producción de prostaglandinas, también inhibe las vías serotoninérgicas, por eso se utiliza para el dolor y tiene una mínima inhibición del COX-2. Es poco gastrolesivo, por eso es que es un medicamento
que se puede conseguir rápidamente y que todo el mundo lo toma. Ok. Dentro de la farmacocinética, cuando nosotros tomamos un paracetamol, chicos, vamos a ver que el mecanismo o la absorción se va a producir más o menos entre los 30 a 45 minutos. Tiene una buena biodisponibilidad, ¿ya? Más o menos entre un 60 a 98%. Se elimina de forma hepática, un 90%, y un 7 a 4% se elimina de forma renal. Por eso es que algunos pacientes presentan falla renal cuando tienen una ingesta o una intoxicación por paracetamol. La vida media del paracetamol dura entre 2 a 4 horas, por eso es que se toma constantemente, ¿no? Se toma constantemente. Ahora, esto sí es importante, porque esto sí puede ser una pregunta de examen, muchachos, ¿ok? Primero, las dosis terapéuticas. Nosotros podemos tomar hasta 4 gramos al día de paracetamol. 4 gramos, ¿ah? Estamos hablando más o menos de 6 a 8 pastillas que podríamos tomarlas, sin que esto me ocasione ningún daño, ¿ok? Pero cuando hablamos ya de una dosis tóxica, una dosis que nos va a causar un daño hepático agudo, más de 10 gramos. Eso quiero que se queden bien, que se los quede bien grabado, por favor. Si viene la emergencia o están en el serum o están en el internado y viene un paciente y les dice que ha tomado o el familiar le dice ha tomado alrededor de más o menos 20 pastillas de paracetamol, ustedes ya tienen que estar pensando de que esa dosis o ese medicamento va a causar una hepatitis, va a causar un daño hepático. ¿Ok? No se olviden, pregunta de examen. 10 gramos de paracetamol es la dosis tóxica. Ok, muy bien, seguimos. Esto también es importante, ¿ya? Cuando nosotros tenemos un paciente que llega con intoxicación por paracetamol, lo primero que nosotros debemos solicitar al paciente son las transaminasas. Si nosotros tenemos transaminasas que están por encima de 1000 unidades, ese paciente tiene un pronóstico muy mal, muy, muy mal. ¿Ok? Pero ojo, vamos a seguir viendo otras cosas que son importantes. Miren chicos, ¿cómo actúa el paracetamol? Si nosotros damos el paracetamol dentro de dosis normales, que estamos hablando más o menos de 4 gramos, alrededor de 4 gramos, vamos a ver que el paracetamol se va a metabolizar en el hígado y va a segregar unos metabolitos que no son tóxicos. No hay necesidad de que se aprendan estos nombres, ¿ya? Porque obviamente se van a llegar a olvidar. Pero lo que sí tienen que saber es que el paracetamol se metaboliza a través del citocromo P450 en el hígado, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el metabolito que sí es tóxico dentro de la intoxicación por paracetamol? No es el sulfato conjugado, ni es el glucurónido conjugado, no. Es el NATQI. Cuando nosotros ingerimos grandes cantidades de paracetamol, el NATQI empieza a elevarse. Y ese NATQI es el que ocasiona la muerte del hepatocito, ¿ok? Porque sobrepasa ya los niveles de, satura al glutatión, que está en el hígado, que se encarga de metabolizar al NATQI. Y esto es lo que ocasiona la muerte celular. Vamos a pasar esto. Chicos, esto es importante. Generalmente cuando llega a la emergencia un paciente, ¿no? Llega porque el familiar te dice, ¿no? Este paciente ha tomado un montón de pastillas, ¿no? ¿Qué ha tomado, señora? ¿Qué ha tomado, señor? No, le he encontrado y de pronto ahí ve que hay tramal, que hay carbamazepina, rifampicina, isoniazida. Todos los medicamentos que se metabolizan en el hígado van a ocasionar que la intoxicación de paracetamol se vuelva mucho más fulminante y hayan interacciones farmacológicas. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los pacientes que van a tener mayor predisposición a tener una intoxicación por paracetamol?
Vamos a tener, por ejemplo, a los pacientes alcohólicos, a los pacientes que tienen desnutrición crónica, a los pacientes que tienen tuberculosis, por ejemplo, que siempre toman isoniazida, rifampicina. Esos pacientes son los que generalmente van a hacer intoxicación por paracetamol. ¿Están entendiendo? Sí, doctora, todo claro. Ok. Les voy a contar un caso clínico, ¿ya? Para que me presten un poco de atención. Hará una semana llega a la emergencia un paciente de 26 años que tenía antecedente de un síndrome depresivo. El paciente llega a la emergencia y llega acompañada de su mamá y la mamá refiere que, que había tomado un montón de pastillas. Dentro de esas pastillas nos trajo un montón de blisters de paracetamol. Lo llegaron a atender en tópico 2, que es un tópico donde se ven las prioridades 2 o 3, y al paciente, ¿a qué hora tomó el medicamento, señora? Más o menos hace 4 horas. ¿Ok? Le dosaron sus TGO, le dosaron el TGP, le dosaron su perfil de coagulación, y como los residentes y un asistente que no sabía de repente cuál era el mecanismo de acción de la intoxicación por paracetamol, le llega a dar de alta al paciente. Le da de alta, a los 4 días el paciente llega por shock trauma encefalopático, con trastornos de la coagulación, con un lactato sumamente elevado, hipotenso, chocado, una acidosis metabólica brutal, paciente en falla hepática. Por eso es importante que ustedes sepan esto, muchachos. Cuando ustedes tienen una intoxicación por paracetamol, van a tener 4 fases. Primero va a estar la fase inespecífica. ¿Qué significa esta fase? Esta fase donde el paciente ni siquiera de repente tiene síntomas. El paciente simplemente hasta te cuenta: doctora, me he tomado paracetamol, o se ha tomado paracetamol, no tiene dolor abdominal, el paciente llega tranquilazo. Esa es la fase o la clínica inespecífica. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. Por ejemplo, acá la clínica inespecífica dura aproximadamente 24 horas. El paciente puede tornarse incluso asintomático. En algunos casos puede haber náuseas, vómitos, diaforesis, pero la función hepática va a estar normal. ¿Ok? Acá es donde nosotros nos podemos confundir y decir: pucha, ya, el paciente está normal, vamos a mandarlo a casa. Nos fregamos. ¿Por qué? Porque la intoxicación por paracetamol tiene 4 fases. El daño hepático inicial, muchachos, se va a dar todavía entre las 24 a las 72 horas. Ahí el paciente es donde va a empezar a elevarse las transaminasas, va a empezar a haber un aumento de las bilirrubinas, un aumento del TP, un aumento del INR, recién a las 24 a 72 horas. Por lo tanto, si ustedes están en el SERUM o están en el internado y les da o les llega a este paciente, ustedes no le tienen que dar realta, le tienen que observar. Tienen que observar y hacer constantemente dosajes de transaminasas, bilirrubina y perfil de coagulación. Seguimos viendo, esa es la fase 2. La fase 3, que es aproximadamente entre las 48 a 96 horas, estamos hablando entre 3, 4 días, ahí es donde el paciente está sumamente mal. El paciente presenta una falla hepática fulminante, viene encefalopático, incluso viene en coma, viene para intubar al paciente, viene con hipoglicemia, acidosis metabólica, hiperlactacidemia. Lo que pasó con este paciente, si nosotros lo hubiéramos mantenido en observación y hubiéramos iniciado ya el tratamiento con acetilcisteína, que es el antídoto para la intoxicación por paracetamol, ese paciente hubiera estado probablemente bien y sano. Y luego tenemos la última fase, que es la fase 4, que es la fase de resolución. ¿Ya? Pregunta. En el examen se les puede preguntar cuál es la fase más aguda. Tienen que, por favor, leer y estudiar las horas, los días. Eso puede venir en el examen. Por favor.
Ok, ya sabemos entonces que la intoxicación por paracetamol tiene 4 fases, ¿ya? Fase asintomática, fase 2, la fase 3, que es la fase fulminante, y la fase 4, que es la fase de recuperación. Seguimos, muchachos, ya para que se vayan a descansar. Como les había comentado, el paracetamol no solamente se metaboliza a nivel del hígado, sino también se metaboliza a nivel renal. Y más o menos un 25, un 5% de los pacientes van a llegar a ser falla renal, ¿ya? Porque un 7% se metaboliza a nivel del riñón. Ahora, cuando ustedes quieran hacer el diagnóstico, muchachos, acuérdense, si ustedes ven la serie The Pitt, no sé si ven, no lo sé, pero siempre a mis alumnos o a mi grupo le digo que vea esa serie porque es una serie muy interesante. Lo que primero tenemos que hacer es estabilizar al paciente y después de estabilizar tenemos que hacer el diagnóstico. El diagnóstico ustedes tienen que evaluar, ver a qué hora ingirió el medicamento, cuánto ingirió, cuál fue el motivo, si fue un gesto suicida, que fue de forma intencional o simplemente fue un paciente que empezó a hacer fiebre y empezó a tomar paracetamol, como no le pasaba la fiebre, seguía tomando paracetamol y de pronto llegó a los 10 gramos y se intoxicó el paciente. ¿Ok? Tenemos que ver también la formulación. Habíamos dicho que el paracetamol viene combinado con muchos medicamentos. La frecuencia, para qué usa el medicamento, todo eso tenemos que diagnosticar, investigar, una vez que hayamos resucitado o captado al paciente. Los factores de riesgo, esto también les pueden preguntar en el examen. ¿Quiénes son o quién es un paciente de riesgo? Las embarazadas, los alcohólicos, los que usan el paracetamol de forma prolongada, ¿ok? Y todos los fármacos que se metabolizan en el citocromo P450. Básicamente isoniazida, rifampicina, los antituberculosos, ¿ok? Esto también es repetido. No se olviden, la dosis tóxica del paracetamol es más de 10 gramos. O les pueden preguntar también en miligramos por kilo de peso. 150 a 200 miligramos por kilo de peso. Principalmente en los niños. Ojo con eso, por favor, ¿ah? No vayan a pensar de que un niño de 5 años, tiene que tomar 20 tabletas para que se intoxique con paracetamol. No, tienen que sacar por miligramos por kilo de peso, por favor. Y una dosis letal es más de 10 miligramos por kilo de peso. Acá se usa un normograma de Raman-Matthew. Eso no lo van a utilizar porque en verdad se ha visto de que no tiene validez, es muy complicado y amerita un montón de tiempo y un montón de cosas. Así que olvídense de este normograma de Raman-Matthew, es poco práctico. Yo no lo voy a hablar, lo voy a pasar. Lo que sí quiero enfatizar es en lo siguiente. Cuando llega el paciente a la emergencia, ustedes tienen que solicitar las transaminasas, bilirrubina, creatinina, urea, gasometría, lactato, glucosa, electrolitos séricos. Eso es básico porque ustedes van a ver cómo va evolucionando el paciente en el tiempo. Acuérdense que la primera fase es una fase inespecífica. El paciente puede venir completamente asintomático. Ustedes van a tener un basal. Por eso, y cada 2 horas le tienen que ir haciendo controles y viendo si va aumentando o no va aumentando, principalmente las transaminasas. Ustedes se tienen que guiar de eso, de las transaminasas, ¿ok? Si tenemos más de 1000 unidades de transaminasas, esos pacientes tienen alta mortalidad, fregados, tienen mal pronóstico. Acuérdense, por favor, ese es el punto de corte. ¿Cuáles son los criterios de daño hepático severo? Eso también es importante porque eso también puede venir en el examen. Les pueden dar un caso clínico y les pueden decir cuál es el diagnóstico. Acuérdense,
creatinina alta, acidosis metabólica, lactato, hipoglicemia. Eso es importante cuando el paciente viene con una hipoglicemia, incluso una hipoglicemia refractaria. Corriges la hipoglicemia, otra vez vuelve a ser hipoglicemias. Corriges, vuelve a ser hipoglicemias. Encefalopatía también, por favor. ¿Cuál es el tratamiento? Básicamente son dos cosas. Primero es descontaminar al paciente, darle carbón activado. Mezclas el carbón activado y lo pasas con una solución, con manitol. ¿Me escuchan? Hay un... ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Sí, se le doctora. escucha, doctora. Ok. Eso es uno, ¿no? El lavado gástrico, el carbón activado, que tienen que hacer lavado gástrico con carbón activado. Es mejor hacerlo 2 horas después del evento. Y lo otro es dar acetilcisteína, ¿no? La acetilcisteína son esos sobrecitos que nosotros tomamos cuando tenemos tos. Se pueden utilizar eso. Ahora les voy a enseñar cómo lo van a dar. Bueno, acá el tratamiento es lavado gástrico dentro de la primera hora post-ingesta. Esto va a disminuir la absorción del tóxico. Bueno, vamos a ver con esto, con la acetilcisteína. La acetilcisteína, chicos, se puede dar por dos formas. Por vía endovenosa, no lo tenemos acá, y por vía oral. Nosotros tenemos acá los sobres de acetilcisteína, que vienen de más o menos 600 miligramos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace la acetilcisteína? Pregunta de examen. Es un precursor del glutatión. Sustituye el glutatión y aumenta o hace de que desaparezca el NADQI. Pregunta de examen. ¿Ok? Ese es el mecanismo de acción de la acetilcisteína. Acuérdense que el NADQI es el metabolito tóxico, el que te ocasiona la muerte de los hepatocitos. ¿Cómo dar la acetilcisteína? Dice, si es por vía oral, ustedes van a dar 140 miligramos por kilo de peso. Ejemplo, si yo tengo un paciente de 60 kilos y le tengo que dar 140, vamos a multiplicar más o menos 140 por 60. ¿Cuánto nos sale? Aproximadamente. ¿Quién me dice? Para que no se duerman. Mariana, ¿estás en la clase? Si nosotros multiplicamos un paciente que tiene 60 kilos por 140, más o menos le corresponde 8.400 miligramos de acetilcisteína. Entre 600 son 14 sobres que le tienes que dar al paciente durante la primera hora. Y después le van a dar la mitad, 7 sobres, 7 sobres, 7 sobres cada por 17 dosis. O sea, tienen que pedir un montón de acetilcisteína. Esa es la forma correcta de manejar la intoxicación por paracetamol. Ustedes dan 14 sobres de acetilcisteína por vía oral, ¿ok? Y luego van controlando de forma paulatina las transaminasas. Cuando ustedes ven que las transaminasas están disminuyendo, podrían parar, pero tienen que dar hasta 17 dosis de acetilcisteína. En otros lugares hay acetilcisteína por vía oral, por vía endovenosa, incluso por vía para nebulizar, ¿no? Pero nosotros generalmente damos por vía oral. Esto es una combinación de cada 2 horas dar carbón activado, lavado gástrico, N-acetilcisteína. Pasan 2 horas, carbón activado, N-acetilcisteína, hasta que se puedan depurar las transaminasas, que es el marcador que vamos a tener nosotros para ver si el paciente está resolviendo o no está resolviendo el cuadro. Y para una chiquita nada más, cuando ya tenemos que pensar que el paciente es candidato a un trasplante hepático, cuando el pH es menos de 7.3, cuando tenemos lactato alto, cuando la creatinina está por encima de 3.4, a pesar de que hemos resucitado al paciente,
y no conseguimos mejoría, ese paciente se va para trasplante hepático. Bueno, muchachos, eso es todo con respecto a la intoxicación por paracetamol. Ha sido una clase muy corta, pero creo que les estoy dando los puntos más claves. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan para poder resolverlas acá? Sí, dígame, doctora. Doctora, disculpe una pregunta. En el caso de la presentación del paracetamol, ¿cuánto tiene cada sobre? Disculpe. Perdón, no te entendí la pregunta. Doctora, ¿me Micael. puede escuchar bien? Sí, ahora te escucho. A ver, dime. Sí, respecto a la presentación de la acetilcisteína, ¿cuánto tiene cada sobre? Disculpe. 600 miligramos. Ah, ya. Cada sobre tiene 600 miligramos, Ah, ya está bien. aproximadamente. Ujú. Por Y ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que pesa 70 kilos, hay que multiplicar 140 por 70. ¿Cuánto sale más o menos aproximadamente? 140 por 70 kilos. Ese paciente le corresponde 9.800. Como el sobre de N-acetilcisteína viene de 600, esto lo van a poner entre 600. Le tienes que dar al paciente 16 sobres y medio durante la primera hora. Sin miedo al éxito, le pones ahí la acetilcisteína, 16 sobres. Eso es lo que le tienes que dar. Y después la mitad, 8 cada 2 horas, hasta que vaya depurando las transaminasas. ujú, ahí está bien, doctora. Y una pregunta más. Sí, Respecto, diga. usted mencionó que se tiene que dar la acetilcisteína hasta que las transaminasas bajen. ¿Cuánto es el rango de transaminasas más o menos? Mira, eso va a depender de cada laboratorio, ¿no? Hay laboratorios que manejan entre 40, 80, pero va a depender del laboratorio. Hay otros que manejan en 100, 120. ¿Ok? Entonces va a depender mucho del valor del registro que te dé el laboratorio del hospital. Por ejemplo, acá creo que en salud el valor normal es 23, 25 más o menos. Con tal de que empieces a disminuir tus transaminasas, no hay ningún problema, pero te tienes que regir básicamente de los valores de cada entidad, ¿no? No sé si me logras entender. Sí, doctora, está bien, gracias. Ujú. Acuérdense que el paracetamol también viene de 500, viene de un gramo, ¿ya? Eso también es importante. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Está claro o no está se han dormido? Está claro, doctora. Todo claro, doctora. Muy bien, muchachos. Espero de que el examen no se les haga tan complicado y nada, estudien pues. Doctora, sobre la asistencia, ¿tiene el acceso al QR, no? Uy, Para... ese es el problema de la asistencia. Ni siquiera lo he revisado. Un ratito, por favor. Un momento. Un momento, porfa. Sesión uno. No, muchachos, no sé cómo se hace esto de acá. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, doctora, si no puede proyectar su pantalla para ayudarla. ¿Cómo? ¿Puede proyectar su pantalla para poder ayudarla? Ya, ¿cómo? ¿Acá? ¿Ahí? No ¿Sí se aparece. ven acá? Tiene, tiene que proyectar su pantalla para ver su aula virtual.
Asistencia, dice, no veo acá la asistencia. Debe estar en semana 13. Estamos en semana 13. ¿Eso dónde se pone? ¿En chat, participantes? Ah, en el aula Ah, virtual, en su aula virtual, doctora. un momento, por favor. Ok. No, no, no sé, muchachos. Voy a... mm, A ver, No, no sé les cómo. he mandado un link, creo, ahí, para el código. A ver, la verdad que no hemos hecho virtual. No, no lo encuentro, Doc. No sé cómo podríamos hacer ya Ya, para... déjame ver si lo puedo, voy a dejar de compartir, si no vamos a... Han hecho la encuesta, ¿no, chicos? Sí, doctora.